se entiende el amor desde la psicología consciente? ¿Tiene mucha relación con ese amor romántico que nos han mostrado? ¿Tiene relación con algún otro tipo de amor que entendemos? ¿O es un concepto nuevo y que nos acerca mucho más hacia la plenitud y hacia la conciencia? Todas estas preguntas y muchos más, como siempre, aquí en los apuntes de Psicología Consciente con Marian Ponte. Vamos a comenzar ahora mismo, en un segundito, a tratarlos con ella, con Marian Ponte. Bienvenida, Marian, de nuevo a tu espacio, a tu propio espacio. Bienvenido, Luis. Gracias. Gracias. Y nada, como le iba introduciendo, ¿no?, aquí en el podcast y también en el vídeo que pueden ver en YouTube y en otras plataformas, hoy la temática de este episodio tiene que ver con el amor, que es un concepto inmenso, ¿no?, en sí. Como siempre, pues vamos a empezar por la primera definición, ¿no?, o tu primera reflexión. ¿Cómo se entiende el amor o qué es el amor desde la psicología consciente, desde el enfoque de la psicología consciente? Bien, yo prefiero utilizar la palabra amar porque honestamente se utiliza tanto amor como palabra y como concepto que está como deteriorado, porque muchas veces confundimos amor con apego y, como tú decías, el amor romántico y 30.000 cosas más, ¿no? Vale. Entonces, para mí lo que es importante es la capacidad de amar, porque si no al final nos quedamos en un concepto abstracto. Entonces, tiene que ser una experiencia intersubjetiva y también personal. Entonces, como bien sabes, hay muchas personas que no aman, hablan de amor pero no aman. Y pueden estar hablándote de amor perfectamente. Yeah. ¿Qué es lo importante? Cuando tú puedes fluir en la vida sintiendo, experienciando, viviendo con conciencia cada momento y de alguna manera sin interferencias y sin juicios, podríamos entender más lo que es la expansión de ese amor, lo que llamamos amor. Y sería una forma que tú transmites, un estado, de hecho son estados, como todo también son frecuencias y estados. Entonces, el estado que te produce poder experimentar el amor sería aquel que resuena con disfrutar, ahí puede haber gozo o no, o puede haber una sensación de paz, de calma, de expansión o de sensación de que estás en interrelación con esas personas o con esos seres, que te sientes parte y te sientes partícipe y hay una coparticipación. Y ahí implica evidentemente no buscar solamente para ti, no ver al otro como un recurso y de alguna manera facilitar un intercambio. Y en ese intercambio que lleva amor, sí, también puede darse afecto como una forma más de una expresión del amor. Vale. Una amabilidad. Muy bien, Marian. Entonces, comentabas, ¿no?, que es algo hacia el otro, pero que no parte de solo buscar un beneficio, ¿no? Eso sí que quizá, aunque bueno, hay veces que se entiende mal, pero sí que tiene que ver con ese amor que digamos que es cosa de dos, por decirlo así, ¿no? Que es una interacción de dos y donde los dos se nutren. A ver, en principio el amor tiene que fluir de dentro hacia afuera. Pues porque cuando tú no tienes amor, no puedes ofrecerlo. Vale. Por lo que el otro ya no lo recibe y ya no hay una interrelación amorosa y una coparticipación del amor. Entonces, cuando tú te das, te llenas, te comprendes, te entiendes y haces todo un proceso de autoaceptación, porque también tiene que ver con la aceptación de uno. Y cuando no te enjuicias y cuando hay calma y cuando también aceptas tus defectos y no luchas con ellos y simplemente vas mejorando y vas dando pasos para ti y te das cuenta que todo es un proceso y que vivir es un tema de ensayo y error, es una experiencia vivencial. Ahí es cuando podemos empezar a la no lucha que te va dando amor. Entonces tú vas participando de otras personas teniendo la misma dinámica que tienes contigo porque aplicas una forma de vida y en esa forma de vida se genera amor, se genera comprensión, se genera intimidad, se genera comunicación. Pero si tú no tienes comunicación contigo, por ejemplo, porque estás con disociación o porque niegas o porque no estás en la verdad de lo que son las cosas o porque evitas cualquier sufrimiento o simplemente rechazas lo que no te gusta de ti,
es más difícil que tú tengas una armonía que sea que genere amor y que genere una vida de amor. Vale, o sea, claro, es muy interesante, ¿no? Porque surgen aquí muchas preguntas. Al final lo que vienes a decir, que yo no había partido de ahí, y es verdad que es un paso previo, es que muchas veces tendemos a pensar en este estado, ¿no? de terrenal, ¿no? De falta de conciencia, que el amor es de una persona hacia otra, ¿no? Es como algo que muchas veces surge cuando encuentro a la persona adecuada. Y tú das un paso mucho anterior desde la conciencia, decir, no, el amor nace de uno y primero quizá tiene que haber un amor propio, ¿no? Un amor por uno mismo, y es desde esa frecuencia, desde esa energía donde yo ya puedo dar amor y recibir amor quizá también. Claro, porque las puertas siempre se abren hacia adentro. Y fuera tienes una manifestación de verte, de experienciarte, de comprenderte y de modular tus afectos y al mismo tiempo rectificar aquellas facetas de ti que pueden seguir mejorando. Porque en el fondo te estás viendo a ti. Otra cosa distinta es que vayas apreciando en esa interrelación aspectos de los demás, puedas entrar en gratitud, que es una forma de manifestar amor, ¿sí? La gratitud nace del corazón y nace de la valoración. Y también tienes que saber valorar. Entonces, si tú no tienes el valor afectivo de lo que las cosas suponen, ¿no? Y que te ofrecen, y no tienes la capacidad interna de percibirlo y también de apreciarlo y en definitiva amar todo aquello que se te está ofreciendo, hace que no expandas tanto corazón, no expandas tanta conciencia, porque cuando uno está en gratitud auténtica, no una gratitud que evidentemente sea para manipular, ¿sí? Eso también se transmite. Vale. Somos vasos intercomunicantes, pero date cuenta que si tú tienes obstrucciones, facilitas obstrucciones. Si tú tienes expansión, facilitas esta expansión. Entonces, desde ahí, cuando uno no ha encontrado esa conexión consciente de recibir, de hacer nacer el amor en uno, cuando uno siente que está enamorado por alguien, si no toma previamente esa conciencia, es porque ese amor no es profundo, no es real, es un amor o es otra cosa disfrazada de amor, por decirlo así. Mira, aquí hay varios aspectos. Uno sería el apego y son los afectos que se forman los primeros años de vida, sí, que pueden ser seguros o inseguros, y ahí hay sus variables. Otra cosa distinta es que también hay el proceso de enamoramiento, que tiene un proceso neuroquímico y neurofisiológico y está regulado por hormonas, y que evidentemente eso puede ser un chute, también puede haber idealización, pueden haber pues la ilusión, que eso evidentemente requiere su tiempo para ajustarse y para que después salgan los aspectos de cómo son las personas, no como las vemos y las proyectamos en nuestra mente o la imagen que nos hemos creado de las personas, ¿sí? Una vez que esa imagen va diluyéndose y vas viendo el dibujo que tienes delante tal cual es, ahí dijéramos que se puede estabilizar una sensación pacífica donde no está tan hormonada, donde no media tanto la imaginación o lo que tú necesitas o crees o lo que tú necesitas compensar, y empiezan a salir esas diferencias, ¿no? de lo que es realmente, no lo que hemos concebido. Ahí empezamos a hablar de amor. Vale, y... Porque el enamoramiento, dijéramos, y la química va desapareciendo, se va diluyendo. Muy bien. En ese punto, cuando, por ejemplo, dicen que, lógicamente, en una relación sana, ¿no? Pero que cuando se da ese amor profundo, ese amor consciente, es como que yo tengo que estar en una posición en la que no voy a tener ninguna expectativa sobre esa persona. O sea, yo simplemente estoy amando y no estoy esperando pues un tipo de comportamiento o de un cuidado especial en lo físico, sino que yo simplemente estoy abierto a amar y aceptando lo que la persona es en un nivel profundo y no tanto superficial. ¿Es tal cual así como lo estoy yo diciendo o hay que matizar eso? Bien, es una gran pregunta. Primero porque no tener expectativas es muy sano,
Pero también es cierto que estamos en relaciones donde sí tiene que haber el principio de reciprocidad. Eso es. Entonces, muchas personas con la historia del amor incondicional al final terminan sintiendo abuso o empiezan a tener desequilibrios en las relaciones. Y no nos olvidemos que depende del tipo de vínculo. No es lo mismo de un padre a un hijo que de una pareja, claro, o que de un amigo, ¿sí? Entonces, de una pareja es reciprocidad, pero si tú eres padre tienes que dar más recursos a tus hijos cuando son pequeños, y eso es así. Claro. Ahí se aplica más el estar tú ofreciendo y facilitando que tengan las herramientas para el día de mañana y tener la paciencia para educar. No podemos trasladar eso en una relación de pareja o en una relación de amistad, son diferentes, ¿sí? Vale. ¿Por qué? Porque hay unos roles distintos y un tipo de intercambios, ¿de acuerdo? Dicho esto, evidentemente que lo que no se puede hacer es intentar cambiar a las personas, como muchas veces se hacen, o que tú tengas una forma de ver la vida y consideres que el otro, si te quiere, se tendría que amoldar a eso, o tú intentes acoplarte para no perder un vínculo y hagas un montón de cosas que no van ni siquiera contigo, con tu sentir, porque tienes temor o al rechazo o al abandono. Eso ya son aspectos que te alejan del amor. Y eso sería algo que si tú ves que estás viviendo el amor con conflicto y no con fluir, si ves que no hay aceptación y que constantemente estás cuestionando la personalidad de la persona o cómo debería de ser o cómo debería de comportarse, ahí hay algo que se necesita ajustar de ti y algo que se necesita hablar. Porque también puede ser que la otra persona entienda el amor de forma hiriente. Por ejemplo, yo te estoy diciendo la verdad, sí, pero para decir la verdad no hace falta dañar. ¿Me explico? Sí. Entonces ahí es donde podemos matizar y decir, bueno, tú dime las cosas, pero dímelas con respeto y yo decidiré si las cambio o no. O en qué medida aquello corresponde cambiarlo. O yo quiero participar de ese cambio. Pero no porque me presiones, sino porque mi voluntad se quiere ejercer para seguir manteniendo un vínculo respetuoso y amoroso. Luego, desde mi propia voluntad, ¿no? Para enriquecer la relación, pero no forzado, claro, ni dejando de ser yo. Tienen que ser dos voluntades que buscan un encuentro. Y no hay desencuentro. Muy bien. Bueno, yo creo que este tema, el tema del amor, ¿no? daría para temporadas completas de podcast, sin duda. Sí. Pero bueno, como siempre, pues vamos haciendo primero, sobre todo en esta temporada, una introducción. Yo creo que hemos planteado, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa un poco el concepto y hemos hablado un poco sobre él. Ahora haremos como siempre una pequeña pausa y luego pues quizás volveremos más con algunas reflexiones sobre cómo actuar, ¿no? Cuando nos sentimos lejos de ese estado en el que nos gustaría estar de un amor consciente, si te parece. Sí. Recuerda que en marianponte.com tienes muchos más podcasts, contenidos y la posibilidad de contactar con Marian para resolver tu situación personal y avanzar hacia la vida plena y consciente. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de esta mini pausa, creo que con muy buenas sugerencias porque el contenido de Marian siempre es muy interesante de profundizar en él y la web es una fuente de contenido casi inagotable. Algún día tendremos que hablar, Marian, también de la nueva publicación, ¿no? del libro del efecto garrapata que está ahí ya en las estanterías de las librerías y tal, pero bueno, quizás tenga sentido profundizar un poquito más en el narcisismo del que habla en otro episodio y profundizar en lo que muestra el libro. Pero hoy toca seguir con el amor, el amor consciente y de dónde venimos. Después de replantear esta situación, a mí me gustaría posicionarnos en el lugar de la persona pues que está escuchando esto y que dice, bueno, es que con el historial de relaciones que yo tengo, de todo tipo, ¿no? A lo mejor o solo románticas, y con lo que están diciendo estas dos personas de lo que, sobre todo Marian, de lo que supone el amor consciente, evidentemente yo tengo que estar muy lejos de ahí porque no estoy viviendo nada de eso. ¿Qué le podemos decir a esa persona? ¿Cómo la podemos reorientar hacia un camino en el que pueda profundizar o alcanzar, ¿no? ese amor consciente? Bien, esta es súper buena pregunta y sugerencia. Mira, lo que yo me encuentro cuando pasa eso es que las personas no han tomado conciencia de la importancia de su propia reparación. Cuando tú te reparas y vas reparando como las tuberías, ¿no? No haces chapuzas, sino que vas cambiando las tuberías, hace que
eso puedas aguantar más presión, ¿sí? Pero de una forma centrada y al mismo tiempo sin revivir cosas pasadas. Entonces, la mayoría de situaciones donde hay idas y venidas tiene que ver con que las personas no han mirado cuál es su nivel de autoestima, cuáles son sus miedos, sus inseguridades y de dónde vienen muchas de las situaciones que están repitiendo en esa misma relación y que incluso les puede llevar a la obsesión, a las discusiones interminables y a la señalización del otro. Ahí es cuando está hablando esa situación de que hay aspectos de ti que no están bien colocados, porque si no eso se hablaría, se colocaría, ¿sí? Cada uno hablaría honestamente desde un nivel de integridad de dónde están, intentarían hacer unos pactos o repararían lo que tienen que reparar y harían el firme pacto de buscar soluciones compartidas a las siguientes situaciones. Y esas situaciones en principio no tendrían por qué ir repitiéndose, salvo que hayan heridas profundas y desde el amor se tenga la paciencia y se busque de qué manera se afronta. Incluso la misma persona que tenga alguna dificultad dando pautas y hablando de lo que le sucede. Cuando no es así, evidentemente hay interpretaciones, hay distorsiones cognitivas y hay heridas que se reviven y luego pueden haber fragmentaciones internas que hacen que tú veas la situación desde tu propia perspectiva y muchas veces sea muy alejada de desde donde el otro lo está viviendo o cuál es el origen que hace que esa persona se comporte así. Entonces, cuando entendemos que nos dispara y donde nos toca la tecla, es mucho más sencillo aprovechar cada situación de pareja y cada relación para crecer. Pero eso sí, el espejo es muy grande en una relación. Claro, es muy interesante lo que dices, ya desde el inicio, desde la metáfora, ¿no? Porque parece que hoy en día estamos mucho más preocupados con la grifería de fuera, con la capa de pintura, que con mirar hacia adentro y ver cómo están esas cañerías y qué capacidad tienen y qué están transportando realmente. Me parece una metáfora muy buena. Y luego, claro, está esa parte de que yo voy nutriendo y el trabajo que tú promueves hacia salvar las dificultades que permiten que esa capacidad para amarme yo y para amar se desatasque, ¿no? En ese sentido. Pero luego es verdad que muchas veces esas personas que nos están escuchando y que ahora tienen un compromiso con ese desarrollo están aún en una relación con una persona que a lo mejor no está para nada en ese nivel de conciencia. Y a mí me llega muchas veces la pregunta que yo te transmito ahora a ti de, bueno, claro, yo estoy evolucionando, pero mucha parte de la respuesta que recibo, ese espejo del que hablaba, muchas respuestas que recibo se mantiene inalterada porque la otra persona siente que no tiene nada que trabajar, ¿no? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Esto se va a resolver solo porque yo trabaje desde mi lado? Bien. A ver, a un nivel, si tú lo trabajas y deja de molestarte y aceptas que el otro va a seguir funcionando así, a veces sí puede ser una alternativa. Otras veces, si consideras que eso es una mala calidad de vida para ti, constantemente te va a generar conflicto y hay cosas que no te corresponden a ti cambiarlas, pero sí te corresponde escoger qué haces, a lo mejor parte de la solución es irte. Claro. Pero no presionar a alguien para que haga cosas o diga cosas o transforme cosas y al final lo que vas a generar es resentimiento. Entonces, si ya tenías algo que era difícil, ya tenías una dificultad, no vas a sumar más niveles de dificultades. Entonces te tendrás que plantear qué te mantiene en una relación tóxica o qué es lo que hace que tú no puedas soltar o aceptar aquella situación tal cual es. Y al mismo tiempo ver cuál es tu carencia para que mantengas una queja o te mantengas en una situación que constantemente te está deteriorando, te está conflictuando o te está generando una sensación de desamor, porque eso es claramente tuyo. Porque claro, cuando tú has identificado que el otro no tiene un nivel de conciencia o no quiere desarrollarlo y está en su pleno derecho, tú tendrás que elegir si quieres conflicto o quieres amor. Si quieres un espacio para crecer, que eso implica también tener que soltar situaciones que dañan y pasar un duelo, pero lo que no tiene sentido es pensar que quedarte allí no tiene consecuencias. Claro. De hecho, todo tiene una causa y un efecto. Y ahí es donde está tu capacidad de libre albedrío.
Sí, sí. Ahora, haciendo un poco de repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta temporada, ¿no? Que hay mucho enfoque consciente y que lógicamente se aplica a todos los ámbitos del trabajo de toma de conciencia. Hay una, creo que salvo que haya una situación de pareja, por ejemplo, que genere un riesgo físico, un riesgo, hay una clara diferencia entre reaccionar a la situación que estoy viviendo y salir corriendo, por decirlo así, cuando no hay riesgo, digo, o, digamos, tomarla como una oportunidad de desarrollo, y una vez que yo he sentido que he evolucionado tras estar en esa relación, puedo irme desde la calma, desde la toma de conciencia de entender que eso no va a evolucionar porque la otra persona no reacciona o por lo que sea, ¿no? Creo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo en que en esa, siempre que no haya un riesgo, digo, evidentemente nadie está potenciando aquí que viva una persona en un riesgo físico o emocional, pero si hay un malestar, si hay una falta de, creo que, como tú bien dices, ¿no? Te están poniendo frente a una oportunidad de mirar hacia adentro y resolver toda esa incomodidad hasta el punto de decir, bueno, ahora puede que no me encaje lo de fuera, pero yo ya he evolucionado y lo tengo claro y no estoy reaccionando, no hay emociones negativas que me están haciendo moverme, sino la conciencia pura, ¿no? Sí, eso es un nivel importante, porque muchas veces la vida nos trae lo que tenemos que aprender y si no hay riesgo a reproducirlo y a volverlo a vivir. Eso es. Eso por un lado, pero hay otras situaciones donde tú puedas darte cuenta que es gratuito ese sufrimiento, que ya te has dado cuenta y que el nivel de sufrimiento que te puede provocar es tan grande y que no tiene ningún valor adaptativo o consciencial de crecimiento y simplemente decides si te vas. Muy bien. Aunque tu vida no esté en riesgo, pero sí está en riesgo de alguna manera en el momento que tú te llenas de toxicidad y de malestar, porque eso te enferma y te crea un conflicto innecesario. O sea, que siempre tenemos la opción de decidir que a lo mejor no es el momento para hacer ese esfuerzo de generar conciencia, sino que podemos hacerlo a lo mejor a otro ritmo o no ante o aprendiéndolo desde lo positivo. Eso es. No todo se tiene que aplicar desde el dolor, sufrimiento. Que es verdad que nos trae parte de nuestra oscuridad y parte de lo que nos da información para trascenderlo, sí. Pero también es cierto que desde una relación positiva, amable, abierta y expansiva, se sanan muchas heridas. Sí, y se genera mucha conciencia ahí, ¿no? Cuando estamos en ese... Muchísimo, porque el contraste de cómo has vivido a lo que estás experimentando te abre mucho corazón y mucha visión. Muy bien. Sí que a veces también podemos escoger otros frentes. No, es muy buena reflexión esa, porque parece que muchas veces, de hecho yo lo había entendido así y me acabas de ayudar mucho a tomar también ese plano, ¿no? Que parece que siempre ahí hay que tratar de quedarse y hacer el esfuerzo interno y no hay por qué. A lo mejor también se puede hacer desde encontrar a otra relación que simplemente te lo nutra desde el disfrute, ¿no? Desde la conciencia del disfrute. Muy bien. Y yo te lo comento porque he llevado muchas almas cándidas que se han quedado atrapadas en querer ser bondadosas, buenas, comprensivas, de intentar tener paciencia, y llega un momento donde no han medido bien que hay un límite y que uno tiene que decir de esta línea no paso. Muy interesante. Y es correcto todo lo que tú decides, es decir, no voy a hacer ese esfuerzo, no voy a estirar tanto la cuerda, creo que eso es de esa persona y yo puedo ayudar, pero no soy su madre o no soy alguien que tenga que resolverle eso. Su salvador. Ahora, que hay mucha cercanía y hay mucho amor y yo quiero tener más paciencia de vez en cuando, sí, pero también tendré que poner plazos. Claro. Porque si no te desgastas. Claro, hay límites. Muy bien. Exacto. Y un tema que en el amor surge mucho cuando se habla de conciencia, porque por ejemplo tú comentabas que hay determinados momentos que se asocian al amor y que la relación no tiene que ver con eso, tiene que ver con apegos y con otras cosas, ¿no? Cuando no está el amor desde esta conciencia, yo he leído por ahí, ¿no? Se suele decir que lo opuesto es el miedo, que estamos actuando desde el miedo. ¿Eso es tal cual así, Marian, o cómo lo entiendes tú? ¿La ausencia de amor qué es? A ver, el miedo rige parte de nuestras conductas. Piensa que desde niños está el miedo al castigo, el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser.
O sea que ciertamente está en la base. Entonces, cuando hay ausencia de amor, sí hay miedo, sea consciente o no. Luego pueden haber otras cosas que nos obstaculizan, pues por ejemplo, otros temas sin resolver que nos han generado impotencia, dolor, ¿sí? O que nos congelan. Pero piensa que muchas veces nos congelamos porque muchas situaciones produjeron mucho miedo y no pudimos escapar. Claro. No pudimos luchar ni huir, o se quedaron en situaciones donde no pudimos reaccionar. Claro, se bloqueó. Eso también es fruto del miedo, ¿sí? Y incluso hay lo que llamamos inmovilización tónica, que el cuerpo se paraliza. Entonces hay mucho de eso, porque cuando tú te has dado cuenta de que muchas veces trabajas la impotencia y las personas se dan cuenta que había una profunda tristeza y después había el miedo también a que eso no volviera a suceder o a no volver a revivir todo eso. Muy bien. Pero lo importante es localizar cada emoción sensitiva, cada sensación, cada origen y simplemente dejar que esté y que se elabore. Muy bien, muy interesante. Todo esto la verdad es que es muy interesante porque tiene tanta presencia en el día a día de la mayoría de las personas, ¿no? Y muchas veces es un anhelo, pero es un anhelo malentendido, es complejo y sin embargo es una vía de conexión muy importante con la conciencia, ¿no? Yo por terminar, porque si no estaríamos horas hablando de este tema, pero me gustaría dejar una reflexión con la que pudiéramos ayudar, que sería: ¿cómo puede una persona que nos está oyendo, si hay alguna forma más o menos sencilla, simplemente evaluar si está en un amor consciente o si realmente lo que está viviendo, ya sea en una relación o hacia ella, pues tendrá otra base, pero no la base de ese amor consciente? Bien, cuando, por ejemplo, te alegras del éxito de otros y disfrutas, cuando ves muchas cosas a tu alrededor que son agradables, bonitas, que las puedes contemplar, cuando tienes tiempo para pararte, para sentir que eres, cuando sientes respeto, cuando tienes gratitud, todas esas cosas te indican que hay una buena relación del amor. Cuando muchas veces muchas frases te tocan, te hacen disparar pensamientos, crítico, interno o externo, o estás pendiente de qué tienes que decir, cómo los demás te pueden estar evaluando, o cómo me tengo que comportar para ser aceptado, o cómo hacer las cosas perfectas para asegurarme, no tener ninguna crítica. Y empiezo a vivir como la metáfora de las tuberías, ¿no? Poniendo todo muy bonito. Pero no tengo ese espacio para simplemente disfrutar del proceso de experimentar y que las cosas sean tal como son. Es importante ir trabajándose el amor y dónde están esos miedos. Son miedos al rechazo, si tengo una herida de abandono, porque es muy común. Porque es difícil no tener heridas de abandono en esta sociedad. Ahí es donde uno se plantea y uno empieza a escoger entornos amables para hacer pequeños cambios y transformaciones. Muy bien, ahora me he dado cuenta de esto. ¿Dónde podría ir haciendo pequeñitas cosas que me fueran cambiando la estructura en la que he vivido? Y entonces escojo entornos, formas de pensar y formas de darme espacios para darme cuenta cómo pienso. Yo, la verdad es que justo cuando he soltado la última pregunta, decía, bueno, pensarán las personas que nos oyen que esto está todo guionizado y nosotros estamos improvisando en todo momento las preguntas y las respuestas. Y en ese sentido, mi admiración profunda hacia ti, porque muchas veces lanzo las preguntas y yo pienso, bueno, esto es complicadísimo. O sea, estoy poniendo a lo mejor a Marian en un compromiso porque a mí me cuesta esto y yo, pues, humildemente, pero llevo mi tiempo de búsqueda y la verdad que, como tú decías, yo quizás no estoy en el amor consciente, pero al menos sí que me alegro profundamente de que, bueno, de que tú estés compartiendo esto, de que te esté yendo también en esta nueva etapa, porque sin duda lo mereces y porque cuando uno responde desde esa conciencia a cosas que le lanzan de forma improvisada, dice mucho de lo que hay detrás, de que no hay una pose, de que no hay... Y la verdad es que te agradezco muchísimo lo que aportas, estoy hablando desde el corazón totalmente y creo que, bueno, que hay mucho valor
es lo que nos estás diciendo, y espero que todo el mundo lo sepa ver en los vídeos, lo sepa escuchar en el podcast y se nutra de ello. Así que desde ese amor / admiración que siento por ti, voy terminando este episodio y nada, a todo el mundo espero que le haya venido muy bien, que los episodios que no haya visto hasta ahora o oído, pues que se dé la oportunidad de hacerlo y que siga pues en marianponte.com también todo el contenido que tienes con el nuevo libro, El efecto garrapata, que es maravilloso también y del que hablaremos muy pronto. Muchísimas gracias de todo corazón, Marian, por una nueva lección de psicología consciente. Gracias a ti, Luis. Un saludo.